Bien, chicos. Entonces, nosotros el día de ayer hicimos un ejercicio, todo lo hicimos sobre el tablero, todo lo hicimos sobre papel. Chévere, interesante. Luego de que nosotros tengamos ya nuestro diagrama bien elaborado, una base de datos bien depurada, pues viene el siguiente paso. Al igual que en la programación, existe un análisis, existe un diseño, luego viene la implementación, que es tomar todo ese diseño que ustedes hicieron y pasarlo al código fuente y ya armar todo su programa. Pues en las bases de datos pasa exactamente lo mismo. Después de que ustedes hagan su diseño, después de que ustedes hagan sus diagramas, todo lo necesario, pues viene lo más bonito, que es coger eso de papel y pasarlo a una base de datos real. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar sobre nuestra base de datos real que se llama MySQL. Vamos a ver algunos elementos de MySQL que son muy importantes tenerlos en cuenta a la hora de trabajar. Vamos a ver algunos comandos. Sí, Ser. Es que, pilas que ayer nos dijeron eso, que no dejáramos entrar a nadie tomando, porque una cuestión aquí con sus compañeros. Hola, buenos días. Y, y regaron en el piso, no limpiaron y este piso se levanta con la humedad. Entonces, por eso es que molestan tanto con las bebidas en los salones, en el auditorio y demás. Entonces, tratemos de no tomar cafés aquí en el salón ni en el auditorio, ¿vale? Entonces, aquí es de el capítulo número 21, ¿no? Se llama MySQL. Entonces, nos vamos a enfocar. Como les dije, vamos a ver un poquito, vamos a conocer a nuestro enemigo, ¿cierto? Vamos a identificar sus principales características, vamos a identificar en qué nos puede fortalecer este señor. ¿Listo? MySQL es un manejador, un motor de base de datos. Y normalmente este señor tenía una característica que era totalmente libre. Pero ¿qué sucedió? Hace unos años pasó a manos de una empresa que se llama Oracle. Y Oracle dijo, sí señor, pues claro, usted puede seguir usando libre hasta cierta versión. Después de eso, como despliegue, como montarlo en un servidor, me tiene que pagar la licencia. ¿Okay? Entonces, por eso surgieron versiones como SQLite, por eso surgieron versiones como MariaDB. Esa sí es netamente gratuita y fue desarrollada por los mismos desarrolladores de MySQL. Lo que pasa es que como le quitaron la figura de ser GPL, entonces pues igual que todo. Por ejemplo, cuando nosotros desarrollamos en Java, necesita un JDK y un JDE. El JDE que nosotros utilizamos para poder transpilar o compilar lo que nosotros hagamos. ¿Qué dijo Oracle? El JDK hasta la versión 11 es gratis. De ahí para adelante, matanga, páguenme. Lo mismo que el JDE. Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron un nuevo JDK que es el JDK Open. Un Open JDK se llama. Y es igualito que el JDK que tiene Oracle para el Java. ¿Okay? Si ahora están cobrando, o sea, si usted quiere desarrollar, tiene que pagar. Sí. Eso es como si usted tuviera Visual Studio. Visual Studio está en Community, ¿cierto? Usted puede desarrollar, usted puede hacer, incluso le permite distribuir. Pero ya para grandes organizaciones, pues tiene que tener la licencia de desarrollo. Por ejemplo, GDP, si quisiera desarrollar bajo ese entorno,
pues tendría que regirse por las normas de desarrollo. ¿Ok? Eh, Resulta que cuando nosotros trabajamos con MySQL manejan muchas ventajas. No me voy a poner a leer esto, sino que les voy a contar. Inicialmente MySQL estaba muy orientado hacia el desarrollo web. Por eso se dice que MySQL es muy rápido. Cuando nosotros trabajamos MySQL, podemos tener dos tipos de bases de datos. Una que se llama MyISAM y otra que se llama InnoDB. ¿Cuál es la diferencia entre una base de datos MyISAM y una base de datos InnoDB? Diferencia grande, InnoDB me permite establecer relaciones entre mis tablas. MyISAM no me permite establecer relaciones entre tablas, por eso es mucho más rápido. Pero corremos riesgo de la ambigüedad, ¿cierto? Porque no hay una relación, pueden existir registros locos por ahí y de pronto la información no es tan confiable. Por eso hoy en día, así sea un poco más pesada InnoDB, pues ya todo el mundo se volcó hacia InnoDB. Entonces, eso es una de las cosas que hicieron. Bueno, eso se los dejo ahí para que ustedes lo lean como cuando estén por ahí desayunando, saquen el PDF y lo revisen. Vamos para la consola. Control Alt T, por favor. Entonces, nosotros lo primero que vamos a aprender es a trabajar sobre consola. Muchos me dicen, pero usted para qué le enseña consola a los estudiantes, ¿cierto? Yo digo, ellos necesitan aprender la consola. A mí aquí no me lo vengan a malcriar con interfaz gráfica, todavía. Entonces, van a escribir lo siguiente: MySQL, espacio, menos U. Entonces, acá no tenemos un usuario root, tenemos un usuario que se llama campus, creo. Entonces, campus, espacio, campus, espacio, menos P, y le dan enter. Él va a pedir la contraseña. Si no me equivoco, la contraseña es campus 2023. No me asuste, porque esa la escuché por ahí en un chisme que yo diga, bueno, la contraseña está campus 2023. Entonces, esa línea que ustedes escribieron, ¿qué es? ¿Para qué se utiliza? Esa línea contiene una serie de parámetros. El menos U se utiliza para especificar el usuario con el que me quiero conectar. Hay otro parámetro que es el menos H, que lo utilizamos para especificar a qué servidor me voy a conectar, ¿ok? O con qué usuario me voy a conectar. Más que todo el menos H es para el host, ¿ok? Para el host. Entonces, si yo quisiera conectarme a una base de datos externa, lo podría hacer, ¿ok? Eh, Vamos a hacer un ejercicio. Uh, Rolando, escriba Etsy. ¿Se salió? Listo. Daniela, escriba Etsy. Por favor, averígüeme cuál es la dirección IP de su máquina. Creo que es ifconfig. Creo. En Linux hace mucho tiempo era ifconfig. Ah, bueno, ahí, sí, va ahí el comando. IP. Vamos a hacer un ejercicio.
Entonces, anote esa dirección, ¿verdad? En el número de nota o en el papelito. 172.16.32.13. Ay, perdón, 16.52. Eso, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decirle a Daniela, perdón, a Rolando, que se conecte remotamente al computador de Daniela para que administre la base de datos de Daniela. Eso es en caso de que no tuviera MySQL. Entonces, escriba lo mismo que escribió ahorita. Frente es, escriba menos H y en el menos H escriba la dirección IP que usted acabó de anotar. Ahí se puede. Y ya ahorita todos pueden hacer la prueba regresiva. Pero dice, pues, menos, dale control. Ahí se pone menos U, o menos U primero, el usuario, que para él es el mismo usuario, campus, menos H de la dirección IP, ¿ya? Espacio menos P. Vamos a ver si lo logró. Dale la contraseña, por favor. Campus 2023. ¿Ya? ¿Siguió? Ah, se quedó pidiendo la clave, ¿cierto? Se queda ahí. ¿Qué sucede? Resulta que para nosotros poder hacer esto, vamos a mirar, vamos a hacer un ejercicio más adelante. Tenemos que hacer configuraciones de Apache para que nos dé acceso de forma remota. ¿Qué problema es que cuando nosotros tenemos usuarios totalmente diferentes en salud? Entonces no vamos a poderlo hacer de forma tan sencilla. ¿Sí? Entonces, la idea cuál es? Quisiéramos la prueba, pero creo que no. Creo que tenemos restricción a través de los mismos puertos del equipo para que no me acepten peticiones. Y al no aceptar peticiones, yo no puedo administrar la base de datos de forma remota. ¿Qué sucede? Uno puede crear usuarios, pero ya vamos allá. Posiblemente este usuario no tiene permiso de conexión remota. Nosotros podemos crear un usuario que tenga permiso de conexión remota. Eso vamos a verlo más adelante con Maxi. Entonces, dale control C a los que trataron y vuelvan a conectar a su equipo local. Para los compañeros que tienen sistema operativo Windows, es importante que cuando hagan la instalación de MySQL lo descarguen del sitio oficial de MySQL. ¿Okay? Esto, y después de que lo instalen, para que les funcione la consola en Windows, tienen que alterar las variables del entorno del sistema operativo. ¿Ok? Es muy importante que lo hagan. Yo no me acuerdo, creo que sí. Pero creo que con los de las variables de entorno no dice nada de ese video, sí. No recuerdo. Pero de todas maneras, mire, ahí ñoñamente yo les hice un paso a paso de cómo se hace el entorno, la configuración de variables de entorno para los que quieran hacerla sobre Windows.
No, no pasa nada, está bien. No pasa nada. Puede instalar Sam, One, Laragon. Lo que pasa es que son pesaditos. El más liviano es Laragon. Pero no, está bien. Aquí les dejo unas pantallas que se desordenaron todas. Bueno, aquí también, esto lo voy a saltar. Bueno, aquí ya hicimos la ejecución de nuestro comando. Tenemos que especificar el usuario, ya lo vieron ustedes. Y estamos acá. Todos estamos acá. Estamos en la consola del administrador de la base de datos, ¿cierto? Donde esa consola nos va a servir a nosotros claramente para poder empezar a administrar nuestra base de datos, nuestro servidor, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que aprender, al igual que cualquier lenguaje, son los tipos de datos, porque MySQL maneja sus tipos de datos. MySQL tiene sus especificaciones de sus tipos de datos. Y de acuerdo a esos tipos de datos, nosotros tenemos que ser muy selectos y asertivos a la hora de seleccionar el tipo de dato que va a tener la columna donde voy a almacenar la información, el dato. Entonces tenemos acá como una segmentación, ¿no? Tenemos tipos de datos enteros, tenemos el tiny int, que son para números pequeñitos, que va el rango entre menos 128 y 127. Quiere decir que el número más alto que ustedes pueden almacenar es 127, no más. Entonces, si ustedes creen que van a tener un ID que no va a pasar de 127, pues háganlo. Pero en un futuro, créanme que eso se les va a estallar. O sea, deben estar muy, muy seguros que solamente va a tener ese valor como máximo. ¿Ok? ¿Ah? Entonces, ahí encontramos otros, tenemos el bit, tenemos el small int, por ejemplo, pueden usar el small int que les dan un poquito más de rango, el medium int, el int, realmente uno se acostumbra a usar ese el int y ya se desenvuelve de líos. No tiene usted problemas, es mejor que sobre la plata y no que nos haga falta, ¿sí o no? Pues aquí pasa lo mismo. Bueno, y el entero grande, pues bueno, eso sí ya es inoficioso usarlo, a no ser que necesiten almacenar información que sea, mejor dicho, un procesamiento muy alto, ¿sí? Tenemos los tipos de datos flotantes o decimales, tenemos el float, el doble y el decimal, ¿listo? Dice que la M es el ancho del número y la D el número de decimales que voy a utilizar. La pregunta, ¿esto se puede dejar solamente doble? Sí, se pueden dejarlo doble. Y él automáticamente les va a configurar allá como MySQL cualquiera. ¿Okay? Int, que arribita, int. Tipos de dato carácter, char, para guardar una letrica. Tenemos el bar chart, que se utiliza para guardar una cadena de caracteres cuyo rango máximo es de 255. ¿Okay? Aquí es muy importante, por favor, no hay que ser descarados con la base de datos. No vayan a decir, nombre, 255 caracteres, apellido, 255. No, venga, o sea, sean conscientes, o sea, porque un nombre no va a tener 255 caracteres. Entonces, ustedes lo que deben tener en cuenta es hacer un análisis previo de qué probabilidad hay de que un nombre contenga X cantidad de caracteres. Entonces, ustedes tomen el directorio telefónico que vienen a buscar nombres largos. Esto,
Normalmente uno hace un estimado y si uno el nombre completo, por ejemplo, en mi caso, yo acostumbro a que el nombre completo tenga por ahí unos 60 caracteres. Digo, bueno, pues si voy a dividir eso en primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido, pues cada uno le pongo por ahí 20. Sí. O sea, un carácter es un espacio en blanco es un carácter. Tenemos el blog, que es el amado por muchos y el odiado por mí. ¿Por qué? Porque muchos dicen, profe, guardemos el archivo de forma binaria en un campo blob. Digo, no. Pero, profe, ¿por qué? Porque es que un archivo puede pesar 4 megas. Y allá usted guardado binariamente pesa 4 megas. Entonces, imagine usted con 1000 registros con archivos de 4, 5 o 10 megas. Con 10 registros, ¿cuánto puede estar pesando su base de datos? Multiplique esas megas por 10. Y entonces, una base de datos con 10 registros que pese 200 megas. Venga. O sea, no sea así. No sea grosero. Entonces, es mejor. Yo acostumbro a hacer ¿qué? Yo guardo el nombre del archivo con la ruta. Y cuando lo voy a cargar, descargo la dirección y lo traigo. Ya. Y queda hermoso y bello. ¿Ok? El text es para los que les gusta escribir cartas de amor. O sea, es el famoso campo multitexto o memo que le llaman en algunas bases de datos, donde usted puede escribir una declaración de amor si quiere a la base de datos. O sea, no tiene un límite fijo de caracteres. El límite lo definimos nosotros al momento de programar. Nosotros podemos decir, yo quiero que la longitud máxima sea de 600 caracteres. Ah, bueno, entonces se le va a permitir 600 caracteres al usuario. Entonces es importante que ustedes tengan también control sobre esto. Tenemos los tipos de datos fecha. Tenemos el date, time, time y el time stamp. Ustedes ya lo vivieron con JavaScript. Entonces sabemos que el date me va a dar la fecha y la fecha me la da en formato año, mes y día. Importante que cuando uno le pasa la fecha a MySQL, la fecha de este señor la recibe como si fuera una cadena de caracteres. O sea, toca que cerrarla entre comillas, simple. ¿Okay? Tenemos el formato daytime, donde me muestra la hora más la fecha. Tenemos el time, sobre la explicación, y tenemos el time stamp, donde ese time stamp me va a mostrar la hora de acuerdo al GMT, que es el meridiano de Greenwich. ¿Sí o no? De acuerdo a eso, la zona horaria que tenemos, X zonas horarias, etcétera. Tenemos aquí unos constraints, modificadores, como lo quieran llamar, que son los que me permiten definir algunas características a mis columnas. Ayer lo veíamos. Autoincrement, default. Default se utiliza normalmente para poder establecer un valor por defecto en caso de que el usuario lo deje vacío. Quiere decir, no, que es que yo quiero que, por ejemplo, cuando ingreso productos nuevos al inventario, quiero que por defecto ese valor sea disponible o verdadero. Entonces yo puedo colocar esa característica con default. Lo nulo para aquellos campos o columnas que quiero que sean obligatorios, ¿cierto? Al momento de que el usuario esté en su interfaz allá dándole a machete y le dice, ay, voy a ver si dejo esto vacío, ay, ¿qué pasa? Pues nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y decirle, lo siento, amiguito, y si es posible sacarle la mano de Dios, ¿sí o no? Algo de la mano de Dios, ¿no? Hacen así. Lo siento, pero tiene que agregar usted un dato, señor. Por favor, no me ensucie aquí la base de datos, porque no se lo voy a dejar hacer. ¿Ok?
Acuérdense siempre, cuando ustedes diseñen interfaces de usuario, ustedes han dado cuenta que cuando al ganado le ponen aquí la nariguera para cogerlo así, venga papito para acá, para este lado, bueno, así ustedes tienen que hacer con el usuario. Ponerle esa nariguera y ustedes decirle al usuario por dónde tiene que ir. No el usuario escoger por dónde se le dé la gana de ir. Entonces es importante que cuando ustedes hagan esos diseños de interfaces hagan eso. Y así pueden prevenir que el profesor cuando les revise o audite el software que tienen que entregar, se los vuelva añicos. ¿Okay? Primary key, ya lo saben, que se utiliza normalmente para poder identificar un registro con un único valor que no se va a repetir. El unique, pues es bastante interesante porque podemos determinar que si esa columna va a ser única y no se va a repetir, no significa que sea mi, mi campo primario, mi llave primaria. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta acá? Claro, ¿sí o no? Sencillito. Por ejemplo, yo quiero en mi base de datos cliente que solamente exista un cliente que llame Kevin y no pueda meter ningún otro cliente que llame Kevin. Eso es único. Por ejemplo, es lo que hablamos del email. Señor, no, sino que le colocaron en mayúscula. Si quieres escribir en mayúscula, escribe en mayúscula. Más 5 se lo va a entender. Pero los nombres de las columnas sí van en minúscula. En ese caso puede ser único. Que no me registren otro carnet con otro documento, el mismo carnet, perdón, con otro documento, por ejemplo. ¿Sí, señora? Claro que sí. Como a ustedes no les gustan los lenguajes de programación, aquí viene otro, el lenguaje estructurado de consultas. Pero este es mucho más pichurrio que los demás lenguajes que han aprendido. Mucho más fáciles, sí. Muchos lo odian, pero es un lenguaje muy bonito porque nos va a permitir manipular la información de la base de datos, la estructura. Mejor dicho, nos va a hacer sentir poderosos. ¿Por qué? Porque vamos a poder manipular como nosotros queramos la data. Borra todo. Se borró todo. No, en una base de datos, cuando usted aplica un delete y no le pone condiciones y borra todo, lo único que puede hacer es poner una velita y buscar la copia de seguridad que sea la más actualizada y recuperada antes de que se den cuenta porque la pueden estar echando a uno, puede estar echando uno desde la empresa. Yo me acuerdo una anécdota que pasó precisamente con eso. Un estudiante en la UDI, yo tengo clases en la UDI, estaba todo triste, ¿qué pasó, chino? ¿Usted qué fue? Ah, profe, me echaron del trabajo. ¿Y por qué? Ah, profe, pues sí, la embarré. Es que usted nos dice que le damos los mensajes y yo estaba trabajando en la base de datos. Y no sé qué hice, y vi el mensaje y le dije que sí. Yo le dije, sí, le dije, ¿qué hizo? No, profe, borré toda la base de datos y yo. Y yo, no, marica, de razón lo echaron. Me dijo, no, profe, pues por fortuna tenía una copia de seguridad de hace 3 días. Y ya, bueno, no, no hay, pero es que la gente cuando es inexperta lo hace. Y cuando le dan el poder de acceder al panel administrador, que no debería ser así, bueno, es que eso también es culpa del DBA. El DBA tiene mucha culpa ahí, porque yo le puedo decir a Ronaldo, listo, usted me va a administrar la base de datos, pero yo a Ronaldo no le puedo dar permiso de hacerme un drop o hacerme un alter table a mi base de datos. ¿Por qué? Porque si no, pues puede pasar lo mismo.
Y obviamente la culpa va a caer sobre él, sobre mí no, porque yo me lavo las manos como DBA, pero como DBA debería tener esa restricción. ¿Sí pilla? Entonces es muy importante eso también. Que no solamente la culpa la tuvo el personaje que estaba ya haciendo, creo que él estaba haciendo la práctica, pero, pero aprendió que debe leer los mensajes y no ahorrar bases de datos. Bueno, tenemos diferentes tipos de comandos en este lenguaje SQL. Tenemos DDL, DML, DQL y DSL. Interesantes. DDL, lenguaje de definición de datos. El DDL, de forma rápida, sin leer allá, me permite manipular la estructura de la base de datos. Es decir, me permite crear bases de datos, me permite crear tablas, me permite definir columnas, me permite alterar columnas, me permite definir índices y de ahí para adelante. Todo lo relacionado con la estructura de la base de datos. Tenemos el DML, lenguaje de manipulación de data. Quiere decir que con el DML yo voy a poder insertar, eliminar y actualizar data de mi base de datos. Había libros que se den cuenta que uno a veces también la literatura está un poquito desactualizada. Resulta que el select estaba como DML, pero ahora no está como DQL, que es el lenguaje de consulta de datos. Interesante, DQL. Acuérdense, esos son preguntitas de los quizzes que yo hago por quizzes. Acuérdense de todo eso. Entonces, DQL me permite manipular consultas, es decir, hacer un select con un select en mi base de datos, ¿ok? Me permite hacer consultas. DCL, soy el todopoderoso ahí, porque yo puedo otorgar permisos, quitar permisos, me permito establecer un control máximo de la base de datos. Puedo decirle a esta persona qué puede hacer y qué no puede hacer dentro de mi base de datos, ¿ok? Para eso es el DCL. ¿Qué puede hacer con SQL? Yo le iba a colocar aquí un montón de cosas, pero bueno, ahí les dejo una literatura que no se las voy a leer, se la van a leer ustedes con calmita, miren. Y ahora sí, no sé si tienen alguna pregunta de lo que les acabo de comentar, les acabo de decir, otro quedó claro, como el agua del pantano. Agua. Bueno, vamos a empezar. Ahí en el documento traté de ser lo más explícito posible para que ustedes no tuvieran que irse a ningún lado a buscar. Vamos a empezar con los comandos de definición de datos.
Entonces, ahí en su consola, vamos a empezar con el primer comando. Uno siempre trata de que los comandos siempre van en mayúscula. ¿Los pueden colocar en minúscula? Sí. ¿Influye en algo? No. Lo que pasa es que la diferencia está en que para poderlos identificar, un consejo que les doy, cuando estemos trabajando con SQL, tratemos siempre de trabajar con un editor de texto por separado. Porque cualquier cosa que les quede mal, tienen que volver a escribir todo. En cambio, si lo tienen en un documentico de texto, en un blog de notas o en el test writer de Linux, pues dice, ¿qué fue lo que me quedó mal? Voy lo corrijo allá, copy, pego y de nuevo. ¿Ok? Eso. A mí me gusta hacerlo, no es que sea mala práctica, sino de ser precavido. Porque hay veces que podemos tener consultas que tienen 10, 15 líneas. Y ustedes se imaginan que uno se equivoque en una letra y que sea en la última línea. ¿Sabe quién le recupera eso? Nadie. Vámonos con el primer comando. Show databases. Aquí me faltó una S. Show databases. Show databases o databases me permite visualizar cuáles son las bases de datos que se encuentran creadas en este momento en el servidor. Importante, importante. Siempre los comandos SQL terminan en punto y coma. ¿Okay? ¿Saben, ¿Saben quiénes son los que más ganan plata en la industria del desarrollo y toda la tecnología? Los DBA, los administradores de bases de datos. Son los que más ganan billete, pero son los que más responsabilidad tienen. Y el ser DBA es una especialidad. En mi caso, cuando hice el ejercicio me salió esta información. Posiblemente a ustedes les puede salir la misma o puede salir una totalmente diferente. Ahora, tenemos el siguiente comando. Create database. Adivinen para qué es. Para crear una base de datos. Entonces, fíjense que yo escribo el comando en mayúscula y creemos una base de datos. En este caso, vamos a crear una base de datos que se va a llamar mi tienda. Así. Es como de prueba, nada más. Fíjense que en la parte inferior tenemos una retroalimentación. Nos dice query OK, una fila afectada. Eso quiere decir que lo hemos logrado, que nuestro comando se ejecutó correctamente. ¿Ok? Que está todo bien. Pero resulta que me arrepentí de la base de datos. Existe el comando drop database, que se utiliza para eliminar la base de datos. Sí, bórrela. ¿Para qué lo que tal la van a volver a crear? Práctica es práctica. Usted dirá, pero ¿para qué no la hace hacer si no la hace borrar y después volverla a hacer? Práctica, práctica. Drop database, el nombre de la base de datos, punto y coma. Fíjense que en los comandos ustedes van a encontrar que los comandos son en mayúscula, pero los argumentos son en minúscula. Y si vuelvo a mostrar las bases de datos, pues aquí ya no me va a aparecer esto mi tienda. Use se utiliza para establecer con qué base de datos voy a trabajar. Entonces, adivinen qué van a tener que hacer. Crear la base de datos nuevamente y vamos a darle use y el nombre de la base de datos. Les creen nuevamente la base de datos y vamos a decirle use. Cuando ustedes ejecutan ese comando automáticamente pues les va a decir database shape.
en este momento ustedes ya tienen control sobre su base de datos. ¿Y qué podemos hacer con esa base de datos? Lo que a nosotros se nos antoje. Crear tablas, eliminar tablas, modificar tablas, etcétera. Y entonces, como el primer comando es de crear base de datos, vamos a hacer el primer comando es de crear una tablita. ¿Cómo es la sintaxis normal de la creación de una tabla? Create table, el nombre de la tabla. Paréntesis, cierra paréntesis, punto y coma. Por eso les decía del blog de notas. Acostúmbrense siempre, cuando inicien estos bloques, siempre iniciar con el esqueleto. ¿Y qué es el esqueleto? Create table, nombre de la tabla, paréntesis, le dan un enter, cierran paréntesis, punto y coma. Y ahí dentro se empiezan a codificar. Entonces, tened cuidado. No, no, todavía no. Y si la hubiera, no se las diría. No, mentira, no sé si exista, creo que no. O bueno, no sé, de pronto. Uno, investiguenlo. Entonces, se debe crear una tabla que permita almacenar la siguiente información de los clientes de la tienda. Identificación. Entonces vamos a empezar a pensar en algo. Les voy a hacer preguntas. Identificación del cliente, ¿qué tipo de dato debería ser? Cédula, es una cédula. ¿Entero o varchar? La cédula. Puede ser, puede contener una letra. Te indica que llegó un extranjero y ahí mira. Resulta que se fuerza, pero es de pronto un tip para nosotros poder determinar si queremos ese dato numérico o alfanumérico. Lo que hay que pensar es, oiga, con la información, con el dato que está almacenado en esa columna, yo voy a hacer alguna operación matemática. Esa es la pero o hacer, pero, ojo, van a seguir mis indicaciones porque si no, va a hacer el ejercicio como está acá para que vayamos llevando los datos de los comandos. ¿Okay? Ya necesitamos la identificación que va a ser Bachar, el nombre del cliente. Entonces, fíjense que ya el profesor dijo, no, pues se lo voy a entregar con la primer forma normal y es tener valores atómicos. ¿Ya no? Pues los atómicos. Exacto. Primer nombre, primer apellido, segundo apellido, email y fecha de nacimiento. ¿Ok? Vamos a mirar. Aquí tengo la primera estructura. Fíjense que esa estructura no se hace compartido por el listo. Fíjense que esto, en el ID, yo le puse ID, salen otros tablas en el ID también. Entonces, como valor diferenciador. Fíjense lo siguiente, que la definición de cada columna
La sentencia SQL, la última expresión, no lleva el fin de las declaraciones de esas expresiones. ¿Okay? Ustedes, esta persona se la pone. Eso es una expresión de la persona. Ustedes allá en su blog de notas, de Pinterest, si ustedes ponen no editar, cuando no peguen ahí las cosas, las sí, sí les va a pegar así. Usted me va a decir, query ok, cero filas afectadas. ¿Qué significa eso? Query ok es porque todo se hizo correctamente. Cero filas es porque nosotros no hemos insertado, no hemos creado la. Yo era ahí que explicar todo lo que necesitan en esa parte de lo que presentar. Tigre, vamos para allá, vamos para allá. No sea así. Hay que durar de las 9 hasta las 8 de la noche. Sí, sí. Tienes toda la razón, mano. Es que mandando los papeles igual, cuide, por Dios. Y ese archivo usted lo puede guardar. No se puede. Sígame. ¿Listos?
Entonces, ahí lo que ustedes van a tener como resultado es el listado de las tablas que tienen en su base de datos. ¿Ok? Ahora, hay otro comandito que se llama extrae el nombre de la tabla. Entonces, con ese comando, ustedes van a poder ver la estructura de la tabla. Nada es criterio de lo que usted necesite guardar. Por eso es importante en el análisis usted determinar qué van a almacenar en determinadas horas de salud. MySQL los parchar. La ventaja que tiene, bueno, casi todas las bases de datos es que si usted deja de esos 15 ocupa solo 15, él automáticamente no va a dejar de escribir para que no le ocupe más espacio. No, entonces usted no le puede especificar los datos, pero automáticamente hace una longitud. Bueno, entonces aquí tenemos el describe y el nombre de la tabla. Cuando hacemos esto, nosotros vamos a obtener, chicos, pónganme en atención, por favor, vamos a obtener las características de mi tabla.
Si ustedes se dan cuenta, aquí no tenemos definido absolutamente nada. No definimos llave principal, no definimos nada. Y nos hicieron falta dos columnas. ¿Cuáles? Email y fecha de nacimiento. Pero no crean que fue error del profesor. Eso fue intencional. ¿Por qué? Porque a continuación tenemos el comando alter table. Este comando nos va a permitir modificar, hacer cambios en nuestras columnas. ¿Okay? Entonces, vamos a mirar por acá. El primer comando de ese alter table que es agregar columnas. Entonces, el comando es alter table en nombre de la tabla, la expresión add, que es para agregar el nombre de la columna y el tipo de dato. Entonces, aquí tienen el ejemplito. Alter table, la tabla es clientes, add, entonces voy a agregar ¿qué? El email del cliente, después de email cliente. Y a continuación le puse el bar chat. Como yo sé que hay usuarios que colocan correos electrónicos como el papi más lindo del mundo, arroba gmail.com, entonces yo le dejo para colocar estas cosas. Ya no. Entonces, con eso, al ejecutar esa instrucción, ustedes lo que van a lograr es agregar esa columna que se llama email get. ¿Okay? Uno por uno. No. O sea, si se equivocó en la creación, sorry. Haga inserte que la haga para. No. O hagan dos de la tabla, sí. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que ya tenga data. Si usted tiene data y el ID tiene afectación, vea, haga copia, borre la tabla y después restaure los datos. Porque no lo puede hacer. Por eso la base de datos debe estar al 100% antes de que el usuario empiece a usarla. ¿Sí? Porque esos errores son fatales. Aquí tenemos la fecha. Lo mismo, alter table, fecha de nacimiento, pero fíjense que le puse el tipo de dato date. Y fíjense ustedes que ese tipo de no lleva longitud, porque María se puede, chicos, de forma automática asigna la longitud, que son 8, como 10 caracteres, 10 a 12 caracteres. Y si ustedes hacen un describe a cliente, ya les va a mostrar los otros. ¿Eh? No, no se le deja crear. Así como yo puedo eliminar, crear, puedo eliminar. Así como si me equivoqué en el nombre de la tabla, yo lo puedo modificar. Alter table, rename, perdón, renombrar una columna. Si yo quiero modificar el tipo de dato, por ejemplo, lo que me preguntaba aquí el compañero, yo puedo cambiar el tipo de dato. Pero si mi tabla ya contiene información, matan al hijo de la changa, no puedo hacerlo. Eso se puede hacer únicamente con, mientras que la tabla se encuentre totalmente vacía. ¿Okay? Ahora sí vienen los constraints o los modificadores. Primary key, foreign key, unique, not null y checker. Primary key.
Entonces, acá tenemos, bueno, acá el profesor se puso ahí de desocupado, entonces les hizo enlaces entre el documento, ya, lo producido, ¿no? Después se lo arreglo bien. Es que lo vi y dije, uy, tan chévere, es el enlace a los chicos. Y después dije, uy, no, qué camino. Entonces, ¿cómo hago para colocar una llave si ya he creado mi tabla? ¿Ok? Sencillo. ¿Ah? Drop table y el nombre de la tabla. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de sintaxis. Alter table, el nombre de la tabla, en este caso dice personas, agregue el constraint. ¿Se acuerdan que yo les decía que en el constraint era donde uno especificaba si era PK o FK? Entonces, mírenlo ahí. Constraint PK, persona, primary key. Y fíjense que en este ejemplo está haciendo una llave primaria compuesta. ¿Ok? Pero para nuestro ejemplo de nuestra tabla cliente va a ser una llave principal simple, no va a ser compuesta. Entonces, alter table cliente, add constraint, pk, cliente, primary key, y le digo que mi llave principal va a ser id cliente. No, señor, acuérdese que hablábamos ayer que cuando teníamos tablas intermedias, las llaves foráneas son la llave principal. Yo puedo tener una llave principal compuesta por 3 o 4 columnas, así como puedo tenerla por una sola. Lo que pasa es que cuando trabaja uno, por ejemplo, con Spring Boot, con Netcore, con Node.js, es un camello trabajar con llaves compuestas. Por eso a veces uno trata como de sacarle 4 letras de las llaves compuestas, pero hay que hacerlo. ¿Okay? Entonces, cuando ejecuten este comando, pues básicamente vamos a obtener que cuando hagan el describe cliente, vamos a tener como resultado que el ID de cliente ya en nulo pasa a ser no. Y tenemos aquí una columna llamada key y dice pri, significa que ya es primaria. Señor, ahí no, esto es el recuerda es que uno trata el pecado de relacionarlo con la tabla. Ahora el pecado no lo sea, si usted le pone la C minúscula, usted se lo va a aceptar porque es el nombre que usted le está dando. A veces es como si estuviera creando una variable. ¿Cuál va a servir para usted poder identificar en toda su base de datos? Usted puede llegar y borrar un constraint, puede modificar un constraint. ¿Okay? Vámonos. Ahora aprende usted. Ah, sí, sí. Sí, digamos ese es el acrónimo. O la fácil, draw table y luego volver a construir. Yo a veces hago es eso. Ay, no quiero hacer alter table, pero tema también voy, como ya tengo el script, digo, borro la tabla, voy allá, actualizo, guardo y me traigo la nueva actualización. Pero es que ¿sabe cuál es el problema de eso? ¿Usted se imagina donde ya tengo usted las tablas relacionadas? No. Para que usted vaya y borre una y le dice, lo siento, pero esta se relaciona con estas. Entonces va a tener que empezar a borrar todas. No. Sí, ahí sí toca agregarlas. Ahí sí ya le toca, ¿sabe qué haga? Borre la base de datos completa. Entonces,
Entonces, miren ese pequeño casito. Resulta que al dueño del chuzo de la tierra se le dio por decirnos, oiga, ingeniero, yo como le estoy pagando acá, necesito expandir mi negocio. Y ahora mi negocio va a ser todo el país. Necesito que mis clientes se puedan registrar en cualquier departamento, ciudad, municipio de Colombia. Pero el ingeniero piensa que posiblemente pueda llevar también el negocio. Ahí nosotros tenemos que construir unas tablas necesarias para poder hacer eso. ¿Sí o qué? Entonces, aquí es donde vamos a definir tres tablas. Y aquí es donde voy a complacer a un amigo que me estaba pidiendo los autoimplementales. Aquí es donde van. Entonces, pille. Le voy a decir al señor, sí, claro, estimado jefe, le voy a crear tres tablas que le van a permitir almacenar ubicaciones. ¿Eh? Ubicaciones. Donde ahora sí estoy haciendo el ejercicio completo. Siendo en una tabla llamada países. De el ID llamado países. En algunos sistemas de información, el código del país lanza esta cocina, por ejemplo, el código de países y código de regiones. Entonces, eso ya uno no puede ubicar. Entonces, hay que buscar esas tablitas y hacerlo. Y normalmente ese campo ya pasa a ser parcial y no es autoimplementar. No es autoimplementar para el ejercicio de autoimplementar. ¿Okay? Entonces aquí le estoy diciendo, oiga, ese del país es un entero. Si yo no le especifico la longitud, él automáticamente va a decir que es de 11 por defecto. ¿Okay? Le estoy diciendo que no sea nulo, o sea, que sea obligatorio. ¿Se acuerdan de los asteriscos y los circulitos que colocaron ustedes ayer? Bueno, para eso. Siendo que sea autoindependiente. Así, en mayúscula, ese es una mayúscula obligada. Aquellos tipos de datos que son enteros. No puede ser grande o grande, solamente enteros. Del país. Y ahora sí, ya el profesor hizo lo correcto. O el DBA. Definió los times de cada país. Dice que lo puse en minúscula. Indiferente. Así que a veces no me calcula que esta alcance hay mayúscula. Pero puede ir en minúscula. Pero esa nomenclatura la deberíamos mantener durante toda la base de datos. Porque si con mayúscula pongamos todo mayúscula. Y fíjense que la última sentencia, fácil, no, siempre, recuerden, la última sentencia, la última sentencia, tenemos testamentos. Entonces, este siguiente como ya, ajá, y cómo se crea la llave por años. Fácil. Este es el ejemplo, mi llave principal del departamento. Ahora la llave por ahí que estoy diciendo, construir FK, que es la llave por año. Para usted se acostumbra siempre que el nombre contenga la unión entre las dos tablas, un poquito abreviada. Yo no voy a poner este departamento país, ¿no? País, que es la principal de que es la
Sí, esto, realmente esto no lo habría escrito mejor, es el labio, es la variable, la quiero llamar dentro del entorno de la variable. Pues uno siempre ya uno se acostumbra a esa nomenclatura porque la mayoría de ellos se lo usa así. Por el pi, por ahí, mayúscula. Sí, oye, todo lo que es comando, no lo coloco en mayúscula. Es como para diferenciarlo. Entonces, en foreign key debo especificar cuál es la columna de mi tabla fija que voy a utilizar para relacionar. Y va esa amiguita. Para especificar por cuál tabla que tengo que especificar cuál es la tabla principal de esa tabla papá. Y región es lo mismo, bueno, región de diario colocamos pero puedo borrar y volver a recordar. No, y saben cuál es el problema, que yo soy una parte de esto. Tienen que guardar. Entonces, fíjense que aquí ya tenemos ciclos. Fíjense, hasta ahora es muy sencillo. Lo que pasa es que es muy sencillo. No tengo eso, eso no tengo otro piso. O sea, empieza uno a dar vueltas. Si se demora uno, una, 2 horas haciendo esto, imaginen cómo se va construyendo todo sin eso. Todo. Así como le dicen a uno los blogueros, multiplícate por cero. No hay más nada que hacer. ¿Sí? Ah, sí, póngale cuidado. En el alias, aquí en el número de alias, es obligatorio no, se llama obligatorio. Ay, no te quiero decir, no te ejemplo. Ya no puedo decir que ah, deja de checar y el nombre privado. Ese es el nombre que ustedes le van a dar o variable, como decía Camilo, al área de esa variable. ¿Ya? ¿Cuál? O sea, aquí muchos utilizan el KBG, pues muchas otras bases de datos se van a encontrar nomás. Incluso, en mucha literatura se acostumbra a decir que al nombre del campo
se le antepongan las tres primeros caracteres de la tabla. Coloca las tablas, la palabra debe ir en el piso. Es que hay gente que pone unas máquinas y hay empresas que lo hacen, pero realmente eso no es. Que colocan así. Es que para saber qué es una tabla. O sea, digamos que eso es que los dos le van a acabar y dicen, no, es que las tablas deben tener nombre que me. Incluso uno debería, por ejemplo, cuando uno trabaja con Spring Boot, no lo obliga, pero es saludable que dice, si usted los pone en español, puede ser que le funcione, pero hace una lana. Bien, ¿qué tal la base de teatro? Así, ¿sí o no? Tú veas. Sí, claro, háganle, háganle. Ya voy a detener el videito, lo voy a procesar y lo voy a subir de una vez.